Bueno, en esta sesión lo que vamos a intentar abordar fundamentalmente es otras formas de monitorizar la calidad de nuestra eh, ventilación mecánica. Bien, voy a empezar comentando algo sobre las gasometrías, ¿no? Las gasometrías solemos tener de varios tipos, pero fundamentalmente cuando estamos hablando de monitorizar la ventilación mecánica en cuanto a oxigenación y del equilibrio ácido-base, lo que necesitaríamos es tener una gasometría arterial, cosa que suele ser algo que en los pacientes graves tenemos disponibles porque suelen tener una vía arterial, radial o femoral que nos permite sacar muestras de forma intermitente. Respecto a los gases capilares, que muchas veces también utilizamos por su facilidad de acceso, por su menor agresividad, pues decir que tiene una buena correlación con el pH pueden ser una orientación respecto a la adecuada. Y las venosas, pues Exacto. fundamentalmente nos sirven para valorar la ventilación. Hay otra saturación que es la venosa mixta, que sería la que deriva de la arteria pulmonar, que prácticamente nunca se utiliza en pediatría, o la central, esos catéteres que ponemos en la aurícula, bien a través de la yugular o de la femoral, y que sí nos sirven para valorar la saturación venosa central de O2, pero que fundamentalmente tienen un valor de valoración hemodinámica. En cuanto al equilibrio ácido-base, pues bueno, decir que el pH es el reflejo de la concentración de hidrogeniones en el medio que estemos midiendo, fundamentalmente en el plasma, y que es resultado de la concentración de un sistema habitualmente en equilibrio entre donadores y receptores de protones, y para los humanos, pues este mecanismo que está en equilibrio es un sistema que se basa en el bicarbonato y en el ácido carbónico. Si traducimos la ecuación matemática en la cual la pK sería 6,1 respecto a la concentración de estos valores, de estas sustancias en nuestro organismo, pues el resultado del pH normal es 7,4 y en función de que tengamos más carbónico o más CO2, estos valores de pH variarán. Aquí tenéis en la diapositiva pues, cómo es necesario un cambio de unidades para obtener este valor de 7,4, que sería el del pH normal. Bien, esto es la teoría, y los métodos prácticos con los que nosotros medimos el pH sería mediante un analizador de gases que simplifica con esta fórmula que tenéis aquí, esta ecuación que acabo de comentar, y que en realidad lo que hacen los gasómetros pues es mentirnos, como casi todas las cosas con las que nos fiamos tanto en medicina, y nos va a medir realmente el pH, la presión de CO2 y la presión de oxígeno, y el resto de valores son derivados, con lo cual hay una serie de errores en los cálculos o posibles artefactos que también tendremos que estar atentos a poder valorar. El famoso error tipo T, que son de la técnica, que en función de la situación clínica pues tendremos que saber valorar. Bien, estos serían los valores normales de gasometría en función del lugar de obtención, bien sea arterial, venoso, capilar, que tenéis en el libro y que no vamos a perder el tiempo con esto. Y fundamentalmente los valores de acidosis o de alcalosis pues estriban entre, si nos referimos a la acidosis, pues sería severa a partir de 7,15, y la alcalosis pues a partir de 7,45 lo llevaríamos a alcalosis. En cuanto a la importancia de la acidosis, pues cada vez más vamos bajando los niveles en cuanto a preocuparnos excesivamente del propio número de la acidosis, y quizás es mucho más relevante pues saber la causa de la acidosis que intentar compensarla con bicarbonato. Bueno, a continuación hablaré un poco en esta parte primera de qué formas utilizamos para poder controlar o valorar o monitorizar la oxigenación y la ventilación. En la primera parte respecto a la oxigenación del tema de gasometrías, en la segunda parte haremos algunos ejercicios de interpretación de gases y de modificación del respirador en función de los resultados. Y respecto, como decía, a la oxigenación, bueno, pues decir que el parámetro fundamental es la presión arterial de oxígeno, con esos valores que tenéis ahí reflejados en la pantalla, que por debajo de 45 estaríamos ante una hipoxemia severa, y que hay otro valor que es la PAFI, la famosa PAFI, aunque también por ahí los de Oviedo saben de esto, pues tenemos la SAFI, que en vez de la presión arterial de oxígeno utilizaríamos la saturación del pulso oxímetro, pero bueno, sigue siendo el valor de referencia la presión arterial de oxígeno respecto a la fracción inspiratoria de oxígeno, con unos valores de normalidad y unos valores pues, que nos preocupan sobre todo cuando baja de 200 este cociente.
Hay otro parámetro que a mí me parece más interesante para la ventilación, sobre todo invasiva, porque tiene que ver no solamente con el aporte de oxígeno que estamos dando y los resultados que obtenemos en cuanto a oxigenación sanguínea, sino que también valora la presión que estamos utilizando en esa vía aérea para poder, en el pulmón concreto, para poder valorar los cambios que se están produciendo respecto a nuestro tratamiento, valorar la gravedad del paciente e incluso para indicar una posible cambio de terapéutica en relación a la alta frecuencia o la indicación de una oxigenación de membrana extracorpórea. La fórmula la tenéis ahí abajo y ten en cuenta, cuanto más peor, luego es lógico que pongamos en el numerador la fracción inspiratoria de oxígeno y la presión media de la vía aérea, que es un dato que se puede calcular manualmente con cierta dificultad, pero nos lo suele dar todos los respiradores que utilizamos en estos momentos. Tienen una pantallita, una zona de la pantallita donde nos ofrecen este dato y dividido entre la presión arterial de oxígeno, para lo cual necesitaremos obtener una muestra de gas arterial. Otro concepto importante, si lo que nos preocupa no solamente nuestros parámetros de ventilación, sino la evolución del paciente, es saber que es importante la presión arterial de oxígeno, tanto en cuanto supone su valoración respecto al transporte de oxígeno entre el aporte y la demanda de oxígeno. La cantidad de oxígeno, la oferta de oxígeno que transporta la sangre tiene que ver con el contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Aunque me apasiona el tema, en este momento no debo hablar del gasto cardíaco y tengo que centrarme en el contenido arterial de oxígeno. Como veis en la parte inferior de la pantalla, se trata de fundamentalmente el oxígeno que transportamos unidos a la hemoglobina, porque la parte de oxígeno que está disuelta en la sangre, si veis la ecuación que tenemos puesta abajo, pues es ínfima, ya que el factor por el que se multiplica pues es de milésimas. Un poco incremento en la hemoglobina, manteniendo una saturación de O2 invariada, pues nos produce un muchísimo mayor contenido arterial de oxígeno y mejorará la oferta de oxígeno que podemos hacer al organismo. Hay un tema importante al que no solemos prestar demasiada atención, por lo menos los pediatras, o por lo menos nosotros, en la UCI de cruces, y yo por lo que he visto en general, que es a la curva de disminución de hemoglobina. Me parece algo, un concepto que aprendimos en su día, pero luego pues, nos fiamos de las gasometrías, de la presión arterial de oxígeno, nos fiamos del pulso oxímetro, pero no tenemos en cuenta las desviaciones en esta curva que se pueden dar en las diferentes entidades patológicas. Se trata de la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno, si lo veis abajo en el eje de abscisas, y en el de ordenadas el de la saturación de O2. Hay un parámetro que es la P50, que es la presión de oxígeno, que produce una saturación de hemoglobina del 50% y que habitualmente está en un valor de 28. Según vamos aumentando la presión arterial de oxígeno, sube la saturación hasta un punto máximo, hasta ser el 100%, pero lo que tenemos que saber es que hay una serie de circunstancias que nos desvían la curva de saturación de hemoglobina hacia la izquierda, por ejemplo la alcalosis, el CO2 bajo o la hipotermia, que lo que van a producir en este primer caso es que para una misma presión arterial de oxígeno la saturación de hemoglobina sea mayor, es decir, existe una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tiene más avidez, es capaz de captarlo mejor, pero como contrapartida es más dificultosa su cesión a los tejidos. Por eso, cuando tenemos situaciones en las que los tejidos necesitan más oxígeno, necesitan aumentar la cesión de oxígeno por parte de la hemoglobina, el mecanismo fisiopatológico es el contrario, la acidosis, la hipercarbia y la hipertermia lo que producen es una desviación de la curva hacia la derecha, que lo que hace es que el contenido en saturación de la hemoglobina sea menor y ésta se ceda más fácilmente a los tejidos. Todos estos factores fisiológicos, como siempre, tienen un punto en el cual es interesante, un punto a partir del cual ya estos mecanismos pueden ser poco interesantes para nuestro paciente y nos explicarían a veces discrepancias que existen entre la medición de la presión arterial de oxígeno y la saturación que obtenemos en esas mismas gasometrías. Bueno, la oximetría es un método que lo que hace es medir de una forma directa la saturación de oxígeno de la hemoglobina, es decir, nos da un valor real de la hemoglobina que está oxigenada y de la hemoglobina que está reducida, y además también nos aporta la posible medición de la hemoglobina unida
a CO, a carboxihemoglobina, que sería útil en los casos de intoxicación por este gas, y también nos puede valorar la metahemoglobinemia en los casos en que tengamos o bien tratamientos o bien sospechas de intoxicación por este tipo. Es útil tener esta oximetría cuando hay disociaciones en la curva de hemoglobina, la PO2 es muy baja o sospechamos que este paciente ha tenido contacto con carboxi o metahemoglobina. La pulsoximetría, que probablemente es uno de los primeros aparatos que los médicos conocemos desde el primer día de la urgencia, pues es algo que se usa en todos los sitios, estamos muy acostumbrados a verlo. Es una forma de que conozcamos de alguna manera cuál es la oxigenación de nuestros pacientes de una forma muy cómoda, sencilla, poco invasiva. El mecanismo ya lo habéis oído muchas veces en relación a las diferentes absorciones de los espectros de luz roja e infrarroja. Y como os decía, permite una medición además continua. Lo que ocurre normalmente es que siempre, por muy buenos que sean los aparatos o así nos lo quieran hacer ver, siempre hay un retraso entre los cambios que se producen en el paciente y los números que aparecen en el monitor. Y como desventaja fundamental es que necesitamos un paciente que tenga una buena perfusión, que se capte bien el pulso arterial, y eso ocurre pues que hay veces en que nuestros pacientes no tienen un buen pulso periférico donde podamos conectar un pulsoxímetro y la señal que nos va a dar pues va a ser más compleja. Como os decía, las limitaciones de la pulsoximetría, con sus grandísimas ventajas, es que su sensibilidad por debajo de 80 no es buena. No nos sirve para detectar la hiperoxemia, es decir, a partir de 100% de oxígeno no sabemos si ese paciente tiene una PO2 de 100 o de 300. Por eso también una recomendación que suelo hacer yo es que intentar tener a los pacientes con 98 99 de saturación, porque si lo tengo con 100%, realmente no sé hasta qué punto me estoy excediendo en el aporte de oxígeno. Y sobre todo si el paciente tiene algún problema y esa PO2 empieza a bajar, voy a tardar más tiempo en detectarlo que si justamente estoy en una saturación donde cambios en la PO2 produzcan cambios en la saturación. Ya os he comentado el tema de la carboxihemoglobina, que habitualmente va a originar una lectura más alta de la real. Y en el caso de la metahemoglobinemia, aunque es variable en función de las concentraciones de la misma, en general nos va a originar una lectura más baja. En estos momentos existen en el mercado, y alguna experiencia hemos tenido con algunos de estos dispositivos en nuestra unidad del Hospital de Cruces, existen pulsoxímetros que van más allá de la medición de la saturación de oxígeno y son capaces de ofrecernos otras mediciones, como el que tenéis en pantalla. Nos ofrecen también la carboxihemoglobina, la metahemoglobinemia, miden hemoglobina, miden también lo que es la hemoglobina reducida y la oxigenada de manera diferencial. Además de alguna valoración también respecto a la onda del pulso de la volemia del paciente, todavía en un estado muy de estudio previo para darle una validación real al uso clínico de esta valoración de la hemodinámica con este sistema. Lo que sí es útil es la valoración que hacen para la carboxihemoglobina y la metahemoglobinemia. Estos son imágenes de nuestro hospital. Antes os enseñaba también que este tipo de dispositivos pueden ser muy útiles, sobre todo para desplazarse a lugares de incendios, por ejemplo, para los paramédicos, para las ambulancias, o para el 061 en nuestro caso, o para el 112, que pueden disponer de un aparato que da mucha información, pues ligero, portátil, accesible y sencillo de utilizar. Estas son imágenes reales de nuestra unidad. Como os decía, disponemos de este medidor y bueno, pues nos ofrece, veis en la página en la parte de arriba, donde señalo con la flecha, pues aquí tenemos una medición de metahemoglobinemia y en la imagen de abajo pues tenemos una medición de la hemoglobina y en la parte inferior este 14 de la carboxihemoglobina. Eso respecto a la forma de medición de la oxigenación. Respecto a la ventilación, pues decir las cosas básicas, que la ventilación ideal es una presión arterial de CO2 entre 35-40, que las variaciones de CO2 suponen cambios en la vasculatura cerebral y pulmonar con las consecuencias de lo que ello se deriva,
que la hipoventilación aceptable puede llegar hasta 60 mililitros de mercurio con un pH por encima de 7,30 y que, como os comentarán después en otras clases respecto a las situaciones especiales, va a haber momentos en que nos interese utilizar una hipercambia permisiva con CO2 más altas siempre y cuando el pH del paciente se pueda mantener. Hipoventilación crítica sería aquella que va por encima de 80 mililitros de mercurio y supone un cambio en el pH por debajo de 7,20. Bueno, la hipocamia va a depender de varios factores su repercusión, como siempre, de la velocidad en la que se instaure, del grado de la misma, del efecto sobre el pH y, como decía antes, recordar que se producen cambios. La hiperventilación produce vasodilatación pulmonar, pero también produce vasoconstricción cerebral con las consecuencias que eso puede tener y que además, como he comentado antes, desvía la curva de hemoglobina hacia la izquierda. En las siguientes diapositivas vamos a comentar los usos de la capnografía. Como sabéis, y supongo que habéis experimentado en vuestras unidades, es el registro continuo en un monitor habitualmente de la curva que nos va midiendo el CO2 expirado. Normalmente vamos a tener una curva que es a tiempo real y después puede haber una zona de la pantalla que se reserve para las tendencias, almacenando los datos de los minutos previos. Y esta curva de capnografía va a tener estas zonas diferenciadas que a continuación comento. Esto sería la fase entre la A y la B, donde lo que se está transmitiendo al capnógrafo es en el inicio de la fase expiratoria el aire que está en el espacio muerto instrumental, en el tubo endotraqueal y en el espacio muerto fisiológico, donde no hay CO2, es aire limpio, con lo cual la medición es cero. Luego hay una curva de ascenso rápido cuando empieza a salir el aire de los alvéolos y llega un momento que es esa fase final de la expiración, cuando se va equilibrando ya el CO2, digamos que hemos sacado todo el CO2 que había que sacar, y al final de la expiración pues llegamos al máximo, que sería el resultado que podríamos comparar con el resultado que obtendríamos en un gas, esa presión final de CO2 expirado en la zona D, que sería lo que normalmente es alrededor de 3 o 5 puntos menor a la medición que obtendríamos en la gasometría arterial. Luego después, esta fase de descenso rápido, pues sería la fase inspiratoria, donde no hay CO2 que podamos medir, porque lo que estamos haciendo es introducir aire limpio desde el respirador al paciente. Es importante también no solamente el número de este registro, sino también la curva, porque nos da una idea de cómo se transmite la CO2 desde el paciente al registro y nos da una idea de cómo sale el flujo del paciente al registro, con lo cual es otra forma de monitorizar, o con el estilo de las curvas que nos comentaban antes, cuál es la dinámica pulmonar del paciente. Nos permite la capnografía detectar hiper o hipoventilación, permite detectar si el paciente está reinspirando el aire expirado. Es una cosa ya básica, creo que en todos los sitios utilizaréis para comprobar cuando se realiza una intubación que el tubo ha sido correctamente emplazado en la vía aérea. Cuando obtenemos CO2 suele ser una satisfacción para la persona que intuba ver cuando empieza la curva a subir, nos deja bastante relajados cuando vemos eso en el monitor, y nos sirve también para valorar las fugas. El aumento de la PCO2 expirada se va a producir cuando tenemos un paciente mal ventilado y la CO2 arterial sube, también cuando aumenta la producción, por ejemplo, en casos de sepsis, o aumento del metabolismo o hipertermia, y es un dato que suelen utilizar los anestesistas para alertarse de que su paciente puede estar sufriendo una hipertermia maligna. La infusión de bicarbonato, aunque es algo que yo creo que nunca he visto, puede también producir un aumento de CO2, está descrito así. Y, como os decía antes, la reinspiración de la CO2 expirada. También es importante, y lo veremos luego en un ejemplo, cómo el monitor de capnografía nos puede ayudar a valorar la calidad de nuestra reanimación cardiopulmonar, ya que cuando conseguimos unas buenas compresiones, cuando ponemos a circular otra vez sangre a través del circuito pulmonar, vamos a ser capaces de esa CO2 que ha quedado retenida en el espacio alveolar, meterla a la circulación y poder detectarla en nuestro capnógrafo. El caso contrario, cuando la CO2 disminuye, ocurren casos de hiperventilación, hipotermia,
ocurre también, y es una forma también de diagnóstico, por ejemplo, en pacientes que aunque tengamos monitorizados y veamos un electro, pueden sufrir una disociación electromecánica si no tenemos una arteria invasiva conectada. Y este descenso de perfusión pulmonar lo que va a hacer es que no tengamos CO2 circulante en el pulmón y la CO2 que obtenemos del capnógrafo no se transmite, con lo cual aumenta el espacio muerto y lo que estamos haciendo es ventilar sin recibir CO2, con lo cual el capnógrafo nos va a marcar cero. No se transmite, no hay sangre nueva que llega con CO2 nueva al pulmón en caso de parada, con lo cual no vamos a registrar esa CO2 en nuestro capnógrafo. También es característico el descenso de la CO2 en la embolia pulmonar, que es una patología que pues, muchas veces en pediatría no pensamos, pero también se da. Por supuesto, la desconexión del respirador, una fuga importante en el circuito, que se nos obstruya la vía aérea o el tubo, y también disminución de la actividad muscular, broncoespasmo y, como os decía antes, muy importante para confirmar una intubación adecuada en tráquea y no en esófago. Bien, como veis ahí, un paciente que se va hiperventilando, pues la curva de capnografía va descendiendo, cada vez la presión final de CO2 es menor y si vemos en la tendencia, pues vemos un paciente que cada vez está más ventilado y produce menos CO2. En el caso de hipoventilación, lo contrario. Respecto a la respiración del aire inspirado, lo que vemos es que el paciente no termina de sacar todo el CO2 y hay parte del CO2 que me llega a cero esta curva y vuelve a empezar otra nueva aspiración con aire contaminado que lleva CO2 y eso se ve en la curva de capnografía que haría que fuera subiendo sin llegar a la línea de base. Bueno, en estas dos imágenes vemos cuál será la diferencia entre una intubación traqueal adecuada, donde tenemos una curva de capnografía, y en una intubación esofágica pues no obtenemos CO2, con lo cual la línea tiende a ser plana. En la siguiente tenemos una imagen de un periodo de una reanimación, en la cual, como os decía, nos puede servir el capnógrafo para valorar la eficacia en la circulación pulmonar, en este caso en la circulación general y por ende pulmonar, y cuando vemos que la persona que está realizando las compresiones torácicas es sustituida por un segundo reanimador y esta persona pues hace una compresión torácica más eficaz, somos capaces de mejorar la circulación pulmonar y de transmitir mejor ese CO2 que estaba acumulado en la circulación hacia el circuito respiratorio y verlo en el capnógrafo. En este segundo ejemplo de abajo lo que estamos viendo es cómo la infusión de bicarbonato puede subirnos el nivel de CO2 del capnógrafo y que cuando el paciente recupera la circulación espontánea pues se produce un efecto como el que veíamos antes de segundo reanimador, pero más exagerado porque la propia circulación del paciente es capaz de sacar la CO2 que se encuentra en el circuito hacia el circuito respiratorio y detectarla en el capnógrafo. Incluso hay artículos que nos hablan de que en función del grado de CO2 que seamos capaces de obtener durante la reanimación, pues habrá un pronóstico de que el paciente puede recuperarse de la parada y cuáles van a ser las secuelas de esa parada. Incluso hay recomendaciones de que si a partir de ciertos minutos no somos capaces de obtener una CO2X en el capnógrafo, las maniobras de RCP pues deberían interrumpirse porque no van a ser útiles para ese paciente. Bueno, la fuga en el circuito respiratorio, pues lo que vemos es una curva de capnografía limpia, completa del libro que teníamos antes, pues vemos como si empieza bien, pero cuando el aire fuga, pues se nos cae la CO2 hasta el nivel de cero, porque esa fuga, esa CO2 que sale por otro sitio que no es nuestro tubo endotraqueal, pues no va a ser detectado por el aparato, con lo cual enseguida nos lleva a cero y no terminamos la curva. Respecto a los desplazamientos del tubo endotraqueal, pues también, si lo que vamos a estar recogiendo el CO2 es solamente de un pulmón, por ejemplo, pues lo que ocurre es que nuestra curva bonita de antes pues queda mellada en distintos grados en función de la situación del tubo y no obtenemos la curva limpia clásica que hemos visto antes.
Vale, si tenemos una obstrucción de la vía aérea, como puede ser en casos de asma, lo que vamos a tener es una expiración alargada y dificultada, con lo cual este ascenso inicial que tenemos en la curva normal no se va a producir de esta manera y veis que de una manera mucho más oblicua, imaginaros al paciente con la expiración alargada y sibilando, es con esa fuerza, esa dificultad para sacar el aire y con el CO2 y también lo vamos a detectar de manera diferente que en un paciente que no tiene problemas para expulsar el aire. Bien, en esta primera imagen superior vemos una asincronía del paciente. Si lo que estamos haciendo es inspirar y expirar, pues nuestros niveles de CO2 van a subir y bajar, y lo detectamos en la curva también. Y aquí vemos que hay en la curva de abajo, pues un paciente que hace una inspiración, en ese momento cambia el flujo de aire, con lo cual en vez de obtener CO2 lo que estamos haciendo es mover el aire en situación contraria, con lo cual el capnógrafo no va a poder detectar durante ese periodo, con lo cual tiende a bajar a cero, y esto lo podemos interpretar como un intento de inspiración del paciente en un momento en lo que le tocaba o el respirador estaba programado para hacer una expiración, y lo vemos como una melladura. Como ves, hay muchas cosas que se pueden valorar con la capnografía, con la curva, y bueno, pues también depende de que la calidad de la señal sea adecuada y que estemos acostumbrados a ver las curvas normales. También hay que meter muchas horas mirando los monitores, siempre muchas menos horas que mirando al paciente, pero podemos tener informaciones. Bien, en esta imagen lo que pretendemos valorar es cómo puede haber pacientes con alteraciones de la ventilación-perfusión en las cuales la capnografía también se nos altera. En un primer ejemplo, en casos de embolia pulmonar, parada cardíaca o sobredistensión alveolar, cuando lo que ocurre es que no hay una buena circulación pulmonar, quizás el caso máximo es el que hemos comentado, la parada cardíaca, lo que ocurre es que hay una zona de los alvéolos que se perfunde, pero no se perfunde, pero sí se ventila, con lo cual aquí el aire limpio que viene del respirador va a pasear sin intercambiarse con CO2, luego la CO2 en ese espacio va a ser cero, en el pulmón normal o en la zona normal va a ser el que se transmite, de 40 por ejemplo, si la presión arterial es 45, y la mezcla de los dos es lo que vamos a obtener en el capnógrafo. Es decir, lo que vamos a obtener es una disociación mucho mayor entre el valor que obtengo en el capnógrafo y el valor que obtengo en la sangre arterial. En el segundo de los casos, cuando ocurre una telectasia, aquí lo que ocurre es que tenemos zonas que están perfundidas pero no ventiladas, cuando tenemos una intubación selectiva, una neumonía, una ocupación del espacio alveolar por la causa que sea, pues lo que ocurre es que en estas zonas no se va a ventilar, pero tampoco va a haber CO2 que esté circulando por esta zona, es decir, es como si esta zona quedara anulada, con lo cual lo que se va a transmitir hacia la tráquea, hacia el tubo endotraqueal y hacia nuestro capnógrafo, pues va a ser lo que quede reflejado en la sangre arterial. En estos casos lo que ocurre es que la CO2 por la patología pulmonar aumentará, pero dependerá de cuál sea nuestro nivel de asistencia, nuestro nivel de tratamiento, si somos capaces de mantener la presión arterial de CO2 en un nivel adecuado, pero el reflejo que obtengamos en la capnografía será bastante fidedigno de ello. En este caso no habrá un salto entre lo que detecta el capnógrafo y lo que detectamos en sangre. Por último, respecto a la ventilación, comentar que existen aparatos desde hace muchos años que son capaces de medir la CO2 transcutánea. Yo los conocía hace muchos años en la neonatal, no sé si ellos lo siguen usando. Pero lo que sí que tenemos como cierta novedad, por lo menos en nuestra unidad, son aparatos que son capaces de medir la CO2 transcutánea con bastante fiabilidad en cuanto a los resultados de números y su valoración respecto a los gases, y que tienen la ventaja pues de no ser invasivos y que nos permiten una monitorización continua de la CO2, que junto con la pulsoximetría pues nos permiten también en general ser menos agresivos con la extracción de gases. Bueno, esta era la parte menos apasionante. Ahora vamos a pasar a la parte de los casos clínicos. Entonces, el equilibrio ácido-base, los de cruces, esto los tengo aburridos de que les hable de esto. Acidemia o alcalemia, cómo se analiza un gas, después detectar si eso está producido por una acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria.
en función de que lo que tengamos desviado y desviado en el mismo sentido que la desviación del pH sea el bicarbonato o la CO2. Y tercero, todos los pacientes intentan compensar esas desviaciones. Es decir, que la respiratoria es inmediata, la renal es más lenta y solamente la alcalosis respiratoria produce una compensación completa. Esto se supone que he salido en el libro, con lo cual no voy a entretenerme demasiado. Existen fórmulas para calcular esa compensación, si es adecuada o no, tanto para la acidosis metabólica como para la alcalosis. Y este concepto quizás es el más complicado de explicar. Hay que decir que si uno cree que la compensación tiene que llegar a cierto punto y no llegamos hasta ese punto, es porque existe un problema. Si yo creo que el paciente tiene que hiperventilarse para compensar una acidosis metabólica y no se hiperventila tanto como las formulitas dicen que tiene que hiperventilarse, es que en el fondo se está hipoventilando. Luego, sobre esa acidosis metabólica tendremos también una acidosis respiratoria, o si preferís llamarlo de otra manera, una incapacidad de compensación del problema primario, con lo cual tenemos dos problemas, el problema primario y el problema de la incapacidad de compensación. Lo veremos luego con los ejemplos, quizás de una manera más docente. Para la compensación metabólica lo mismo, pero la compensación metabólica es un proceso que necesita más tiempo, es un proceso que se realiza fundamentalmente en el riñón, con lo cual hay que poner en serio una serie de enzimas y mecanismos. Va a ser distinta la cuenta que tengamos que hacer para ver si los procesos son agudos o crónicos. Es mucho más eficaz la compensación cuando el proceso es crónico y hay tiempo para que el mecanismo ponga en marcha toda su eficiencia. Bien, el anion gap también es otro concepto un tanto metafísico. Es algo que no vemos, por eso es un gap. Pero fundamentalmente de lo que se trata es de saber que todos somos electroneutros, que en nuestro organismo siempre las cargas positivas y las negativas deben estar en equilibrio, que cuando hacemos una analítica sanguínea, una bioquímica, no medimos todos los iones positivos y negativos que tenemos, pero nos podemos hacer una idea de que si medimos fundamentalmente el sodio, aquí en la columna azul, pues tiene que haber número de iones negativos como de iones de sodio. Y fundamentalmente los iones negativos son el cloro, el bicarbonato y otra cosa, que es lo que llamamos fundamentalmente anion gap, y que ahí tiene que estar para que sigamos siendo electroneutros. Y esto nos va a servir para diagnosticar cierto tipo de problemas, aunque en nuestro laboratorio no sea tan fino, de saber qué sustancias exactamente están ocupando esta zona. Y cuando esta zona es muy amplia, pues va a ser, por ejemplo, ya me adelanto, característica de procesos típicos en cuidados intensivos, como son la cetoacidosis o la acidosis láctica. Vamos ya con los ejemplos. Esto es un gas de una máquina analizadora de gases, esas que en las unidades que pueden tienen a nivel de la cabecera del enfermo casi cercana al paciente, que es donde mejor pueden estar los analizadores de gases, para que tengamos los resultados de una manera rápida y los problemas del transporte sean achacables a nosotros mismos y no a los demás. Y entonces esto del anion gap, que muchos analizadores lo calculan directamente sin que tengamos que sacar el móvil para restar 100 a 120, y bueno, pues el valor normal cuando tenemos el potasio se puede hacer contando el potasio o no. Si no contamos el potasio, que es un poco la tendencia actual, el valor de referencia suele ser más bien 8, porque el potasio habitualmente va a ser de 4. Bien, ¿qué causas tenemos de acidosis con el anion gap aumentado? Pues hay una regla mnemotécnica que se llama Muspiles, y esta regla mnemotécnica pues son las iniciales de todas estas cosas que tenéis aquí. La intoxicación por etanol, desgraciadamente, pues es algo que en la pediatría, con el aumento de la edad de atención, pues vemos más. Antes, pues sería mucho menos. La uremia, la intoxicación por metanol, que también a veces se relaciona con el etanol. La cetoacidosis diabética, como mencionaba, y sobre todo la lactoacidosis, que es típica de pacientes graves que tenemos en el intensivo. La verdad es que recordar Muspiles como regla mnemotécnica, pues a mí la verdad es que nunca se me ha dado bien. No sé cómo uno puede recordar esta palabra. Y a lo mejor con esto, con la traducción de Muspiles, que viene a ser algo así como montón de barro, pues a partir de ahora nos acordamos todos un poquito mejor. Para la acidosis metabólica con anion gap normal, o sea, hiperclorémica, típica de la diarrea, pues también tenemos otra regla mnemotécnica que es Fuset-Cars,
y tenéis ahí pues todas las cosas que se pueden ver cuando tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica. Quizás algo que vemos frecuentemente es el exceso de suero salino, por ejemplo en cirugías largas, la diarrea como he mencionado, y los problemas renales por uso de espironolactona. Las otras, pues la verdad es que son un poquito más infrecuentes. Bueno, también para que podamos recordar y por animar un poco el cotarro, pues no sé, como imagen de Fused Car, pues tenemos esta fusión de modernidad y de tradición en este coche fusión, aunque sea de caballos, que tenemos en la imagen. Mudpiles, montón de barro, Fused Car, esta cosa que probablemente tenga un nombre que no sea Fused Car. Bien, y vamos con los ejemplos. Tenemos un caso de un paciente que han operado en neurocirugía, nos lo suben a la UCI, le hacemos un gas y tenemos estos gases que tenemos aquí. Entonces, lo que os invito es a decir esta gasometría, ¿qué os parece? ¿Tiene acidosis, alcalosis? ¿Está mal ventilado? ¿Qué hacemos con este paciente? Vamos a dar un minutito, aunque vamos con un poco de retraso. Luego intentaré correr un poco más en cada caso. Pero claro, esto se trataba de que pensaréis un poco, por lo menos un minuto cada uno, esos que estáis al otro del chat y no os veo, lo cual para mí es un problema. ¿Qué os parece que le pasa a este paciente? Vamos a ver quién se anima. Vienen escribiendo en el chat. Sara Isabel es la primera que se anima y dice que está hiperoxigenado y propone una disminución de FiO2 para tratarlo. Vamos a ver si hay alguna cosa más. ¿Alguna cosa más? Le subimos la frecuencia, le bajamos la frecuencia, le ponemos bicarbonato. Fátima también nos dice que le parece que está hiperoxigenado y Andrés nos comenta que puede estar un poco hiperventilado. Bueno, pues vamos a... ¿Sí? Sí, Sara Isabel también nos comenta que a nivel ventilatorio bajaría la frecuencia respiratoria y Erika que el paciente estaría hiperventilado y que bajaría la FiO2. Muy bien, lo de la FiO2 parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien, pues tenemos un paciente que en principio tiene un pH dentro del rango normal, pero quizás tendente un poco a la alcalosis respiratoria porque tiene una PCO2 de 32, ¿no? Y lo que está empezando es con una mínima acidosis a compensar, ¿no? Esto las cuentas ya las he hecho yo antes, entonces de alguna manera pues le damos la razón a nuestros chateros, y que tenemos una PO2 excesiva y tenemos una CO2 excesivamente baja, probablemente en este caso porque hemos programado un respirador con una frecuencia o un volumen tidal. Eso habría que ver cómo están esos parámetros en el respirador, pero que en conjunto el volumen minuto que estamos obteniendo es excesivo, así que puntito verde para nuestros alumnos. Segundo caso, niño con una convulsión que ha recibido en la atención prehospitalaria 2 dosis de diazepam, intramuscular por ejemplo, si queréis, y que cuando llega a urgencias pues le hacemos esta gasometría con un pH 7,24, una CO2 de 60 y un bicarbonato de 24. Es un paciente que está en ventilación espontánea. No os pongo la presión arterial de oxígeno, que depende si está con una mascarilla en reservorio o no, pues será más o menos alta, porque lo que me interesa que valoréis es la CO2 y el bicarbonato y el pH. Pues Andrés rápidamente contesta, acidosis respiratoria aguda moderada. ¿Y la compensación? ¿Habéis calculado la compensación? Bueno, en realidad ya me contesto yo a mí mismo qué demonios de compensación vamos a calcular si el bicarbonato está normal, así que nos podemos ahorrar la calculadora, la fórmula y las cuentas, porque no vamos a calcular lo que se ha movido cuando no se ha movido. Andrés, puntito verde. Hay acidosis respiratoria aguda. Varias personas comentan la misma respuesta, Sara Isabel, Georgina, Erika, que comenta que puede ser una depresión respiratoria, Sara, lo mismo. Ok. Pues vamos complicándola porque se lo saben todo. Hoy tenemos un paciente con diarrea aguda, con un pH de 7,29, una CO2 de 25, un exceso de bases de menos 11. ¿Cómo analizaríamos los gases en relación al bicarbonato, la CO2, la acidosis de este paciente? Primero decir que tiene una acidemia, pero ahora vosotros decirme la otra parte. ¿Cuál sería
la interpretación de estos gases y qué diagnóstico o qué comentarios os ocurriría hacer. Es que yo no puedo ver el chat, no sé por qué, pero no lo veo. No te preocupes, Javi, yo te voy diciendo. Vamos a ver quién se anima a contestar. Andrés comenta, acidosis metabólica aguda no compensada o parcialmente compensada. Bueno, tiene una Vamos a ver si PC2 de más. 25, ¿eh? Otra respuesta similar de Beatriz. Fátima también contesta, acidosis metabólica intentando compensar. Vale, Y os hago yo la Sara, cuenta, la tenéis en pantalla la cuenta y ves que la compensación sería de 25 y tengo una CO2 de 25. O sea, sé que estaría estupendamente compensada. ¿Y es importante saber esto? ¿Para qué quiero yo saber si el paciente es capaz de compensar bien o no? ¿Qué me importa? Imaginaros que en vez de 25 de CO2 tiene 35. ¿Qué me querría poder decir esto en este paciente? ¿Sería más preocupante? ¿Es normal? ¿Me da lo mismo? vamos a ver qué nos dicen. Están todavía contestando la pregunta anterior algunos. Bueno, ya hemos llegado a que es una acidosis metabólica compensada, ¿vale? Pero la Ahí pregunta parece que que hago estamos de yo es, acuerdo. ahí estamos todos de acuerdo, seguro, pero si no estuviera compensada esta compensación, ¿por qué es importante valorarla? Bueno, Andrés nos comenta, si fuera 34 de CO2 habría patología pulmonar asociada que no le dejaría compensar. Ujú. Bien, esto es porque estamos metidos en un curso de ventilación mecánica y de respiración y todos son pulmones. Y claro, lo importante para que funcione el pulmón es el PC central también, ¿no? Es decir, que aquí no todo va de ventilación. Sería preocupante, pero sería preocupante porque a lo mejor el paciente está comatoso y no es capaz de darle órdenes correctas a su pulmón para que hiperventile, ¿no? Es decir, no, también podría ser un problema pulmonar, ¿eh? Pero si estamos hablando de un paciente con una diarrea aguda, pues a veces lo que puede pasar es que también esté hipoglucémico, por ejemplo, ¿no? Y esté el paciente atontado y sea incapaz de mantener una ventilación adecuada para compensar la acidosis metabólica que tiene, ¿eh? Bueno, hay varias posibilidades, por supuesto, habría que ver el paciente, pero no solamente podrían ser problemas pulmonares, claro. Bien, otra pregunta. ¿Cómo tendría el cloro este paciente? ¿Quién apuesta a ver qué cloro tendría este paciente? Vamos a ver si alguien se la juega. Beatriz dice hiperclorémica. Muy bien. Y entonces el anion gap sería, Vamos a ver, anion gap normal, dice Sara, hiperclorémica. muy bien. Venga, al ejemplo 3. Tenemos un paciente con una displasia broncopulmonar o enfermedad crónica pulmonar grave, un paciente que está estable, con mucho tiempo de evolución y que tiene estos datos gasométricos que veis en pantalla. Y esa placa horrorosa, perdón, ese TAC, esa reconstrucción de TAC horrorosa que tenéis en pantalla. ¿Qué valoración hacemos de sus gases? Sara Isabel nos comenta hipercapnia permisiva. Bueno, es un paciente que está en ventilación espontánea, o sea que es permisivo consigo mismo, probablemente. O quiere decir que le dejemos en paz, ¿no? Y que no le hagamos nada, que esa CO2 para está bien. Sí, Sara Brito Probablemente quiera... contesta hipercapnia permisiva compensado. Algo lo que estás diciendo, más o menos. Vale. Bueno, si hacemos las cuentas, la CO2 que le tocaba tener a este paciente serían 36, tiene 35, así que bueno, más no se le puede pedir. Y más que una hipercamia permisiva, sería una hipercamia de base, una acidosis respiratoria con un paciente que ya es crónico y que tiene una muy buena compensación renal y por eso su pH pues solamente cae hasta 7,73 a pesar de esta CO2. Quizás el concepto de, bueno, son nomenclaturas, ¿eh? El concepto de hipercamia permisiva es algo que utilizamos cuando somos nosotros los que utilizamos el ventilador o hacemos un tratamiento, ¿no? Este paciente yo más bien diría que es un paciente compensado, más que permisivo. Muy bien. Esa es la Ejemplo número respuesta que ha dado 4. Andrés también correctamente. Bien. Esto es que solo contestan los que se lo saben o Son muy los que son listos muy también. fáciles, ¿era? Que son muy fáciles o nuestros alumnos son muy listos. Bien, tenemos un paciente que se acaba de recuperar de una parada cardíaca y después de la reanimación le hacemos unos gases. Es un paciente que está en espontánea, ¿eh? Le hemos dado alambú, le hemos dado masaje, pero se nos ha recuperado de la parada y tiene esta gasometría.
Aquí no hay que hacer cuentas, ¿eh? Yo os anticipo que no hay que hacer ninguna cuenta y decir que tiene una acidosis. Andrés ya se lanza con una acidosis mixta terrible. Muy bien, eran dos palabras. Andrés nos pone la tercera, o el terrible lo pondré para la siguiente. En el ejemplo número 5 tenemos un Varias personas paciente. comentan lo Sí. mismo, eso es. Sí, nada. Sigue, Javi. Tenemos un paciente cardiópata en tratamiento con diuréticos y que tiene esta otra gasometría. A ver si ahora corren tanto en la respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Sara Isabel comenta alcalosis metabólica. Dime algo más, Isabel, dime algo más. Ponme Vamos dos a ver. apellidos. Sara Isabel está dudando. ¿Os acordáis que esto es acidemia o alcalemia y luego es alcalosis, compensada, no compensada, ¿vale? Hay que ponerle el otro apellido también, ¿no? Andrés comenta alcalosis por los diuréticos metabólica compensada. Muy bien, Beatriz dice en cambio que está no compensada la alcalosis. muy bien, por Al fin igual que tenemos Sara. una discusión. Vale, Al igual que tenemos entre Sara. los que. Claro, probablemente nadie ha hecho las cuentas, ¿no? Y las cuentas, que las he hecho yo antes, pues dicen que la compensación tiene que ser 45 de CO2 y tenemos 48. Bueno, para mí 45-48 es compensada, ¿eh? Depende de lo exigente que sea uno. Si nos ponemos estrictos, va a ser que no, ¿eh? Porque son 3 puntos de diferencia y normalmente vale más menos 2. Pero vamos, desde luego en el mundo real sería compensada. Correcto. Muy bien, nos vamos ahora a asuntos que sí que tienen que ver con el respirador. Vamos a integrar lo que ya sabemos sobre gases, que ya lo tenéis controlado, pero ahora vamos a jugar con los gases y el respirador. Interpretamos los gases y tocamos el respirador en estos últimos minutitos, ¿eh? Vale, tenemos este caso número 1. Tenéis ahí los parámetros del respirador, algunos de ellos, y tenéis la gasometría. Hacemos algo con este paciente. Vamos a ver. Por el momento nadie se moja. Vamos a ver. Se lo están pensando. Quizá haciendo cálculos. Julio López Bayón dice que ni tocar. Erika nos sugiere bajar la presión pico inspiratoria y Andrés bajar la FiO2 a 0,21. Muy bien. ¿Perdona, qué decía Erika? Erika nos sugería bajar la presión pico. Carmen nos sugiere disminuir el volumen minuto. Hombre, si es un paciente que estamos ventilando por volumen, lo de bajar la presión pico no sé si se refiere, imaginando que está por presión para que bajemos el volumen tidal, ¿no? Si es verdad que tenemos 9 por kilo y tenemos una CO2 de 44, o sea que la CO2 tampoco está como para hacer cambios. En principio, lo que había yo previsto como respuesta era no tocar. También hay una cosa que es entre lo bueno y lo óptimo. A veces también los intensivistas, sobre todo, tenemos que hacer una cosa que se llama inactividad magistral. Si la cosa está suficientemente bien, a veces el no tocar es una muy buena opción. Bueno, de bajar la FiO2 con una P2 de 90 y tantos que tenemos por aquí, pues bueno, pues también podría ser posible. Pero bueno, desde luego no tenemos que hacer ninguna. Con esta gasometría creo que nos podemos ir a comer. O a cenar, en su caso. Vamos con el caso 2. Tocar o tocar mínimamente, vamos a dejarlo así, ¿no? En principio parece adecuado, ¿no? Ojalá todos los casos fueran así de complicados. El problema sería si tocar poco o no tocar nada, ¿no? Bueno, en el caso número 2 tenemos los datos que tenéis ahí en pantalla. Analizar los gases primero, ver qué problemas tenemos y si os parece que tendríamos que hacer algún cambio en el respirador, ¿eh? Aquí va todo en conjunto, ¿eh? La respuesta directa sería ¿qué cambio hago en el respirador para mejorar la gasometría de este paciente? Veamos cómo lo valoran los alumnos.
Andrés nos sugiere aumentar el volumen minuto, comenzaría por aumentar la frecuencia respiratoria. Correcto, de acuerdo con eso. De acuerdo con Andrés. ¿Alguna otra cosa? Tenemos más cosas en el gas, ¿eh? Otra cosa también Sa- en medicina en general. Lo que pedimos hay que verlo todo. Si no, no haberlo Sa- pedido. Sara nos sugiere aumento de la frecuencia respiratoria y FiO2 al 30%. Ok. Bien, alguien se ha dado cuenta que aquí tenemos una PO2 de 33. Aumentar la FiO2, sugiere Beatriz. Georgina nos comenta que ve una acidosis respiratoria y sugiere elevar la frecuencia respiratoria y aumento de la fracción inspiratoria de oxígeno. Muy bien. Lo que pasa es que hago una pregunta, ¿vale? Normalmente en los gases debería ponernos de dónde es el gas, ¿no? Quizás hemos supuesto que es un gas arterial todos. Pero digo, respecto a las respuestas de aumentar la FiO2, pues dependerá del tipo de muestra, ¿no? Si es un gas arterial, pues obvio, incluso alguno más podría haber dicho aumentar la presión expiratoria, pero si es un gas venoso, pues realmente esta PO2 pues tampoco, si es un gas venoso periférico, pues tampoco sería tan importante, pero sí que hay que darse cuenta de que tenemos una PO2 de 33 y valorar y conocer al paciente y sus circunstancias y de dónde hemos obtenido este gas, ¿no? Incluso si hemos pedido un gas arterial y obtenemos este gas y tenemos una saturación de 90 y pico, pues probablemente tuviéramos algún error técnico de procesamiento de la muestra porque esto no nos puede cuadrar. Y cuando algo no nos cuadra, pues puede ser que todos los resultados que tengamos de esa gasometría también pues sean inadecuados. Pero en principio, pues la respuesta es totalmente de acuerdo. Vamos al caso número 3. Tenemos un paciente un poquito más mayor, de 50 kilos. No sé cómo tenéis en el resto de unidades. El récord que he visto yo de paciente en nuestra unidad de cruces es de 105 kilos. Así que ya estamos un poco acostumbrados a tener pacientes de tamaños enormes. Empiezan las respuestas. Sara nos sugiere, Sara Isabel, disminuir la FiO2 y disminuir el volumen tidal. Muy bien, ya Estamos de tenemos en acuerdo. pantalla la respuesta prevista, que no da tiempo a cambiarla. En principio la oxigenación pues puede ser adecuada, 0,25, no sé qué práctica tenéis, luego a lo mejor lo podemos comentar por ahí. Si bajar las FiO2 a 0,21, quitar el oxígeno a los pacientes cuando la saturación es adecuada, la PO2 es adecuada. Pero sobre todo en este caso, pues que tenemos una hiperventilación clara, pues bajar el volumen tidal, que probablemente es el mecanismo más fisiopatológico, más que bajar la frecuencia respiratoria. Muy bien. Caso número 4. Primera pregunta. ¿Qué causa pensáis que puede tener este paciente que justifique su acidemia? Tenemos un pH 7,04. Probablemente alguno por ahí esté diciendo, déjate de leches y prepara el ECMO. Vamos a ver quién se moja con la causa de la acidemia. Vamos a ver. Pues no, no es un paciente de ECMO por mucho que tenga 7,04 pH. Primero tratamiento médico, luego arte y la ECMO para lo último. Sara Brito comenta que parece una acidosis metabólica láctica, acidosis láctica, también comenta Beatriz. Andrés nos comenta acidosis metabólica de NIONGAP elevado, mirar la glucemia, lactato, urea, algún tóxico quizá. Muy bien, solo le ha faltado decir mutpiles. Sara Pilón de Brito mierda. de NIONGAP aumentado también. Muy bien, se ve que se han visto el gas hasta el fondo, ¿vale? ¿Qué tal la oxigenación? De acuerdo con el mutpiles, pues habría que ver la glucemia y ver el lactato, estupendo. ¿Y la oxigenación? Vamos a ver qué nos comentan de la oxigenación. Beatriz nos comenta oxigenación baja. Sara Isabel, hipoxigenado. Que viene a ser parecido, ¿no? Sí, y nos aporta, puede estar la curva de la saturación de la hemoglobina y nos deja desplazada a la izquierda. Toma. Erika comenta hipoxigenado, hiperventilado. Vale, este en concreto, por dar la solución, es un paciente que tiene una cetoacidosis diabética y también tiene cierta dificultad respiratoria y tiene cierta hipoxemia, porque también, como he comentado antes, su capacidad de conexión neurológica está afectada y no ventila adecuadamente y tiene un puntito de hipoxemia. Muy bien.
Caso número 5. Tenemos este gas con un pulsoxímetro que dice que tiene 82% de saturación. Es un pulsoxímetro convencional. Os doy unos segunditos para mirar hasta que lleguéis. Como va de oxigenación, ya os digo, este caso va de oxigenación, por ir un poquito más rápido, así que vais directos a mirar no el anion gap, ni el calcio iónico, ni el sodio. Vamos directamente a la presión arterial de O2, que es 101. Perdón, Javi. Sada comenta metahemoglobinemia. ¿Qué hacemos? Ya lo digo yo, que esta es muy fácil. Venga, una coximetría, o ponemos un pulsoxímetro de esos chulis que he sacado antes. Hacemos una coximetría. Y la coximetría dice que, ¿la tenéis ahí? Ahí tenéis la coximetría en la nueva pantalla. He cambiado el gas, es otro papelito. Y tenéis la coximetría que pone hemoglobina total, hemoglobina oxigenada, carboxihemoglobina, metahemoglobinemia y hemoglobina reducida. Y veis que tiene un 98% de hemoglobina oxigenada, con una PO2 de 99 y no hay metahemoglobinemia, aunque está muy bien pensado. Beatriz sugiere cambiar el pulsioxímetro. Ok. Muy bien, eso es lo que había pensado yo también. Es decir, que a veces estos aparatos pues fallan, ¿no? Ya como he estado, que tienen dificultades de muchos tipos. Habría que ver la perfusión de este paciente, otras cosas, ¿no? Puede haber otras causas que sean fallo técnico, las famosas TES. Y con esta coximetría pues hemos descartado que tenga una metahemoglobinemia, que estaba muy bien pensado. Desde luego es una de las cosas que habría que pensar. Bien, y este es el caso que normalmente la gente se atasca. Este es el caso plus que solamente Andrés va a contestar correctamente, quizás con la ayuda de Sara y Isabel, yo no me acuerdo. Vale, tenemos un paciente que se nos ha parado, también, se nos paran muchos pacientes, y después de la RCP le hacemos unos gases. También, no está metido en respirador. Simplemente este paciente tiene una parada, le hemos reanimado en la planta, le hemos llevado a cuidados intensivos, le hemos canalizado una arteria, una vena, todas esas cosas que solemos hacer, y le hacemos una analítica, y lo tenemos con oxígeno puesto, pero nos parece que la ventilación es suficiente, y no le vamos a intubar de momento. Y tenemos esta gasometría. A lo mejor igual hay que cambiar de idea, hay que intubarle, porque tiene una PCO2 de 68. Vamos a ver que los alumnos están meditando. A mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo es posible que un tío con 135 de láctico tenga un bicarbonato de 28? Aquí hay que darle duro, calcular la compensación, el anion gap. Sara Isabel nos comenta acidosis respiratoria con hipoxigenación moderada. Vamos a ver si hay más respuestas. Y nos dice, nos aporta, ahora vamos a ver qué le hacemos. Vale, olvidaros de la saturación, imaginaos que tiene 94. No buscaba eso. Sara nos comenta acidosis mixta con retención de CO2, acidosis metabólica láctica, insuficiencia renal prerrenal. Muchos datos. Pero yo la pregunta que hacía es cómo es posible que tenga un bicarbonato de 28 con un láctico de 135. A ver, Andrés nos comenta, el anion gap es muy alto, pero no logro determinar la pista del bicarbonato y el láctico. Ahí está el key. No sé si alguien ha visto esto alguna vez. Alguien que tenga 135 de láctico desde una parada y que persista un bicarbonato de 28. No le hemos puesto bicarbonato en la reanimación, Es un caso real. Lo que pasa es que estos gases, la saturación es de 66 porque son gases en realidad capilares. Pues parece que no hay más respuestas por el momento. Vas a tener que desvelar el misterio. Bueno, ahora es donde todo el mundo se pierde, no os preocupéis. Bueno, es un paciente, porque lo conocemos, que tiene una acidosis respiratoria crónica, tiene un proceso respiratorio crónico, por eso está ingresado en la planta. Tiene una CO2 de 68, cuando el paciente, digamos, ya está en su situación basal, recupera su patrón ventilatorio que no le da para más que tener una CO2 de 68.
¿vale? Con lo cual este paciente, cuando está en su fase de normalidad, debería tener un bicarbonato aumentado hasta 39 y sin embargo en este caso pues tenemos un bicarbonato de 28, o sea, es decir, podemos diagnosticar con este gas que este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica y una acidosis metabólica añadida, porque en vez de tener 39 tiene 28. Esa es una explicación porque alguien después de una parada pues le baja el bicarbonato solo hasta 28. Es decir, porque es que partíamos de 39, que era lo que tenía que tener por su acidosis respiratoria crónica. Estos pacientes con problemas respiratorios crónicos, la verdad es que tienen esta ventaja. Tienen una reserva de bicarbonato muy alta, que cuando sufren, por ejemplo, eventos agudos como una parada cardíaca, pues les actúan como de aljibe, de compensación de la acidosis y hace que su pH no descienda tanto. Hay otra regla que también eso sirve el anion gap, porque hemos calculado el anion gap, Andrés lo había hecho, por ejemplo, antes, ¿no? Y tenía 22 de anion gap, que dice, voy a sacar ya todas las cositas, cuando tenemos una acidosis con anion gap elevado, y, es decir, en estas que son hiperlactacidémicas, o estas que son por cetoácidos, no las hiperclorémicas, por cada unidad de incremento en el gap se debe asociar un descenso de una unidad en el bicarbonato. Entonces, en realidad, si hacemos cuentas, el anion gap es de 22, si hacemos que el anion gap normal es de 10, pues tenemos 12 puntos de aumento del gap. Es decir, si el bicarbonato normal es 25, pues tendríamos que tener 13 de bicarbonato, es decir, tenemos 15 puntos más sobre el bicarbonato normal, porque tenemos una alcalosis metabólica oculta. Estos 15 puntos más, que son la diferencia entre 13 y 28, si los subamos al bicarbonato normal, que son 24, pues también me dan 39, ¿no? Ahí lo tenéis puesto abajo, hay 15 unidades de bicarbonato de sobra, según esta fórmula también, con lo cual también, por esta regla, podríamos calcular que este paciente debería tener 39 de bicarbonato antes de la parada. En este último caso, lo que quería comentaros es que también, en las acidosis con anion gap elevado, nos pueden ayudar a diagnosticar más problemas, más cosas, más características de los pacientes cuando tenemos anion gaps que tiene que cumplir esta fórmula que os digo aquí. Cuando hay anion gap elevado, cada descenso de la unidad del bicarbonato se debe acompañar de cada punto de variación en ese anion gap. Lo vuelvo a repetir otra vez. Si calculamos el anion gap, tenemos, ¿vale? Si tenemos un anion gap de 22, cuando lo normal es de 10, tenemos 12 puntos de exceso de gap, es decir, que tendríamos que tener un descenso en el bicarbonato de 12 puntos, con lo cual lo normal es que se nos hubiera quedado en 13, y sin embargo, en este caso estamos midiendo 28. 15 unidades de bicarbonato de sobra que vienen de las 15 unidades de bicarbonato que teníamos porque este paciente tiene una alcalosis metabólica para compensar su acidosis respiratoria crónica y después de la parada, pues esa alcalosis metabólica oculta se ha convertido en una acidosis metabólica. Es decir, hay 3 trastornos metabólicos que podemos diagnosticar utilizando el anion gap y utilizando las gasometrías. Bueno, este caso ya es un poco complejo y es un poco de dar vueltas a la cabeza, un poco para pensar que no todos los casos son tan fáciles y que siguiendo un proceso reglado de análisis con las reglas que tenemos para analizar los gases, pues podemos llegar a conclusiones. Por mi parte hasta aquí.